tema de los testigos de Jehová. La próxima semana tocaremos el tema de los adventistas o los sabáticos. Muchos los conocen así. Y la siguiente semana tocaremos el tema de los mormones. O sea, son tres sectas que están muy fuertes en el mundo y vamos a ver por qué estas sectas están equivocadas con respecto a lo que dice la Biblia, no con respecto a lo que digo yo. Amén. Para empezar, yo quiero que me acompañes al primer libro de Génesis. Ellos dicen que hay una corriente que se llama unitarismo. El unitarismo es creer que solo hay un Dios, y sí, solo hay un Dios, pero ellos malentienden esta parte creyendo que si solamente hay un Dios, que en este caso para ellos es Jehová, entonces Jesucristo no es Dios. Eso es una aberración, porque nosotros sabemos y entendemos, y lo vamos a ver ahorita con la Biblia, que Dios es uno, sí, efectivamente, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo son un mismo Dios. En el caso de los testigos de Jehová piensan que solamente Jehová es Dios y entonces Jesucristo no es Dios. Y eso es una aberración teológica. Y lo vamos a ver con la Biblia en la mano. En Génesis 1, versículo 1, ellos le llaman al Espíritu Santo como una fuerza activa. Yo te voy a decir algo. En la Biblia de los testigos de Jehová, la traducción de las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo, no se le puso Biblia, porque el canon de la iglesia no se lo permitió. ¿Qué quiere decir esto? Que es una interpretación muy mal hecha. Es una, no interpretación, ¿cómo se llama cuando haces una tesis? Una revisión, una traducción mal hecha. Dicho no por mí, dicho por el canon de la iglesia. ¿Quién conforma el canon de la iglesia? Teólogos, arqueólogos, lingüistas, pastores, sacerdotes. O sea, ahí se une una serie de personajes que son eruditos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, independientemente de la religión que sea. Entonces, aquí no es algo tendencioso que yo diga, pues es que los cristianos decimos, no. El canon de la iglesia, ya les dije por quién está conformado, deciden que esta Biblia no es una traducción confiable y por eso le impiden ponerle Biblia o Sagrada Biblia, y entonces le ponen las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo. Esto es únicamente para ellos, ninguno más estudia ese tipo de escritura. Ahora, otra cosa es que tiene 276 malversaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que han cambiado 276 versículos. O sea, ya está toda corrompida, ya está toda contaminada, pero aún así, dentro de la Biblia que ellos usan, hay muchas cosas que no han podido cambiar y que las vamos a ver aquí, para echar por tierra esa falsa doctrina. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ellos dicen, y la fuerza activa de Dios. ¿Por qué? Porque no creen que el Espíritu Santo sea Dios. Ahora, cuando entendemos que Dios es uno, sabemos que tiene un espíritu, como tú lo tienes, que tiene un alma o una sustancia, como tú la tienes, y que tiene un cuerpo, que en ese tiempo no se había manifestado, pero que se manifestó ya en el Señor Jesucristo algunos años después. Sabemos que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios porque somos tripartitos, no trinitarios. Eso es un invento católico, eso es una doctrina católica. No es bíblica ni tampoco es bíblica, no es bíblica ni tampoco es cristiana. Esa doctrina de la Trinidad la inventó Atanasio en el año más o menos 314 en el concilio de Milán, como una doctrina romana, no como una doctrina cristiana.
¿Sabemos que Dios es uno? ¿Se manifiesta de diferentes maneras? Sí. ¿Es tripartito? Sí. Tiene espíritu, alma y cuerpo, pero no es trinitario. Los dioses trinitarios nacieron en la mitología griega, en la mitología romana y en la mitología egipcia. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí sí había dioses de 3 cabezas. Había dioses que se conformaban por 3 personas. La mitología viene a influenciar a Constantino en el año 320 y tantos, y él toma esa doctrina como cristiana cuando en realidad no lo es, y la establece dentro de la iglesia cristiana. Esto se llama sincretismo. Hace una revoltura de lo que es la mitología, mito, mentira, logía o logos, estudio de las leyendas o estudio de los mitos, estudio de las mentiras, en pocas palabras. Sabemos que en la influencia griega pues trae una serie de seres mitológicos que obviamente son leyendas, no son verdad, y las toman como un dogma de fe. Ahora bien, dice el primer versículo de los testigos de Jehová: y la fuerza activa de Dios se movía sobre sobre las aguas. No es el Espíritu Santo una fuerza activa, el Espíritu Santo es el mismísimo Dios. ¿Amén? El Espíritu Santo. Así es el Espíritu de Dios. Ahora bien, en Juan 3:32, yo quiero que me acompañes, vamos ya a empezar en materia. Algunos creen que nosotros, como creemos en un Dios único, somos como los testigos. No, porque ellos no creen que Jesús sea Dios. Nosotros sabemos que Jesús es Dios, Jehová es Dios, Espíritu Santo es Dios, es un Dios, no son 3 personas, no son, porque el Espíritu no puede ser una persona, ¿no? La sustancia de Dios, el alma de Dios tampoco puede ser una persona. Entonces, eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Por eso quiero que veas este estudio completo. Dice en Juan 3:32. Fíjate bien. Dice: y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, o sea que Dios es verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesús vino y habló las palabras de Dios porque Él es Dios. Y no da el Espíritu por medida, o sea, su Espíritu, cuando tú invocas al Señor Jesucristo y lo invitas a entrar a tu vida, quien entra realmente es Jesucristo en espíritu. No podría hacerlo en carne. Entonces, cuando tú dices: Señor, te acepto en mi vida y en mi corazón, a quien realmente estás invitando es al Señor Jesús por medio de su Santo Espíritu, que ese es su Espíritu el que entra en ti. No es otra persona, es el mismo Jesús, pero en espíritu, es su Espíritu Santo. Ahora bien, en Juan 4:34, sería imposible que Jesús entre en carne, a tu carne, o sea, esto sería imposible. Pues, ¿cómo lo hace? Por medio de su Espíritu. Juan 4:34 dice lo siguiente, mi amado. Dice de la siguiente manera. Dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Por qué que acabe su obra? Porque primero empezó su obra en espíritu. Él no había venido a la tierra. Después vino a la tierra y tenía que acabar la misma obra que Él comenzó. ¿Por qué se refiere al Padre como otra persona? Porque Jesús vino al mundo en carne. No como Dios, aunque es Dios, vino en carne. ¿Se puede dividir Dios? Claro que se puede dividir, porque Él es una sustancia, una esencia que no puede tomar cuerpo más que en Jesucristo. Y Jesucristo, como ser humano, obviamente oraba al Padre, igual que lo haces tú. ¿Amén? ¿Esto se puede? Claro que se puede, porque Él es omnipotente y Él es omnipresente. Cuando tú quieres entender a Dios de manera racional, esto te va a ser imposible. Pero Dios no es racional ni es ser humano. Dios puede estar en un lugar en el cielo, en un lugar en la tierra, en un lugar en tu corazón y ser
exactamente la misma persona. Solamente Él puede hacerlo. El intento humano de racionalizar a la divinidad de Dios inventó esa teoría de la Trinidad para tratar de entenderlo racionalmente, pero realmente Dios no es un ser que se pueda entender racionalmente, porque es un ser espiritual, es un ser omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Quiere decir que puede estar en el cielo, puede estar aquí en mi corazón como lo está ahora en el tuyo, y puede estar también ahí sentado si Él quiere, y es el mismo. Si ahorita está predicando en 1000 iglesias en el Distrito Federal, ¿tú crees que el Señor está en cada una de ellas? Claro, porque es omnipresente. Si yo quiero entenderlo racionalmente, te inventaría una doctrina que dijera que Jesús son 1000 personas, para que pudiera estar cada una de ellas en cada una de las iglesias. Esto es racional y es muy corto de entendimiento. Por eso a Dios no se le entiende con el raciocinio, a Dios se le entiende con el Espíritu, porque Él no es un ser solamente carnal, sino es un ser también espiritual. Ahora, fíjate bien, por favor. Te dije 32, 34, ¿verdad? Dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Lo que hablábamos hace un momento. Dios nos está pidiendo que ya la gente está lista para recibir al Señor, porque el Señor no tarda en venir. Tenemos que alzar los ojos y mirar que la gente se está matando, se está muriendo, se están haciendo homosexuales, se están enviciando con drogas, están violando niños. La gente ya está, la mies está madura, es el tiempo de hablarles de Cristo para darles una última oportunidad de que se arrepientan y se conviertan al Señor Jesucristo y se salven. De otra manera, se van a perder, como la mayoría lo están ya. Mira, Juan 4:34 te dije. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Luego dice, ahí está, en Juan 5, 23 y 24, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Por qué habríamos de honrar al Hijo como honramos al Padre? Porque es el mismo. Solo que el Hijo vino en carne a la tierra, el Padre no. No vino en forma de Padre, sino vino en forma de Hijo. Miren, porque el Padre a nadie, el verso... ¿Qué verso les dije? 23. Fíjense bien, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Obvio. Si yo no estoy honrando al Hijo, pues tampoco al Padre, porque es el mismo. Si yo no honro al Padre, pues tampoco estoy honrando al Hijo, porque es el mismo. Verso 24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Si tú crees esto que estamos aprendiendo aquí, que es la bendita palabra de Dios, vas a adquirir la vida eterna, si tú así lo decides. Si no la crees, siento decirte que no vas a alcanzar la vida eterna. No lo digo yo, lo dice aquí la Sagrada Escritura. Y el que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Acuérdense que en 1 Tesalonicenses 4:13 nos dice que no precederemos a los que murieron. Cuando venga el Señor en las nubes del cielo por su iglesia, los primeros que serán levantados son los que están muertos, entre comillas. Tomarán un cuerpo espiritual y subirán al cielo, y después nosotros seremos arrebatados y transformados. Así lo dice la Sagrada Escritura, y esa es nuestra fe,
¿Quién va a venir? Dios. ¿Cómo? En el cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué no menciona ahí al Padre? Porque Él es el Padre viniendo como mediador. Dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, 5 o 15, pero no me acuerdo el versículo exacto. Ahora bien, fíjate bien, vamos a adentrarnos más. Colosenses 1:15. Aquí esto es lo que ellos no entienden, los testigos de Jehová. Ellos dicen, si Jehová es Dios y es el único Dios, entonces Jesucristo no es Dios. No, amados. Tienen razón en creer que no hay dos dioses. La Trinidad dice Dios Padre y Dios Hijo, y luego Dios Espíritu Santo. Entonces serían tres dioses. Eso es una falacia. Permíteme tantito. ¿Por qué? Porque entonces estarías creyendo en tres personas. Eso enseña esa famosa doctrina. Pero la Biblia no enseña eso, y ahora lo vas a ver, por favor. Dime, hermano. Yo le quería comentar que yo leí ahí en Isaías, Sí, que él dice por medio del profeta que tendremos que saber que Él es Dios. claro. O sea, no hay otro que salve, No hay otro. nada más Él. Nada más Él. O sea, por amor a nosotros, Sí, se hizo Padre claro. e Hijo. Así es. ¿Sí? Sí, hermano. Así Esa es fue. la verdad. Ahí lo dice en Isaías. Claro. Y el Señor me lo reveló porque yo estaba hablando que Dice Isaías 9:5, dice, y un niño nos ha sido dado y la potestad sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Amén. príncipe de paz. ¿Quién será llamado Padre eterno? Jesús. Amén. Entonces, ¿tenemos dos padres eternos? No, el Padre y Jesús son uno Uno mismo. solo, sí. Qué bueno que Dios te lo reveló, Amén, gloria a Dios. porque es por revelación que esto Porque se entiende. le digo a ustedes lo que le decía en un principio. Sí. Es el hambre de conocer El hacer verdadero. y el hambre de justicia hacen que uno pueda entender la escritura. Acuérdense la cita que vimos hace poquito, que Dios nos reveló, que nos dio para esta iglesia, y yo espero para todos los que la puedan ver, que está en Lucas 12:45, a ver si estoy bien, si alguien me apoya. Lucas 12:45 dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, no es 12, entonces déjenme ver. Perdón, Lucas 24:45, me está el Señor confirmando. No traigo eso en mi predicación, pero para contestar un poquito la respuesta de mi hermano, esto es por revelación, amado. ¿Qué es revelación? Que te sea develado. Es como cuando antes las cámaras sacaban las fotos, las sacaban en negro. No sé si los conocieron los jóvenes, que venían con negativos, se llamaban. Sacabas la foto y venía oscura, negra, no se veía nada. Entonces tenías que revelarla, repite conmigo, revelarla, para poder ver la imagen que estaba ahí. O sea, la imagen ahí estaba, pero no nos era revelada hasta que hiciéramos un procedimiento químico. Bueno, a los que les gusta la foto. Pues pasa lo mismo con la escritura. La verdad está aquí, pero no nos es revelada hasta que llevemos un procedimiento espiritual que nos abra los ojos y la podamos ver. Mira lo que dice aquí 24:45. Dice la siguiente manera: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué necesitamos? Que el Señor nos abra el entendimiento. Al que no ha abierto el entendimiento, desafortunadamente no le es revelada la escritura. Esto solamente se lo abre al Señor a quien tiene ímpetu, ganas, hambre, deseo de aprender, de conocer la verdad. Continuamos. Me quedé en Colosenses 1:15. Mira, amado, los testigos dicen, la Biblia dice, Deuteronomio 6:4. Yo también creo en esa cita. Es más, los mandamientos empiezan de la siguiente manera. El primer mandamiento dice: oye Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es.
anterior. No dice son 3 personas, no. Ahora voy a dar otra cita. Entonces ellos piensan, entonces si Jehová es uno nada más, el único Dios, entonces Jesús no es Dios. Error. Jesús y Jehová son el mismo. A ver, hermano. Y nosotros con Él somos uno. Hoy somos uno. Y somos muchos, Sí. pero somos uno. Así es, así es. ¿Sí, hermano? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí está. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No dice Jehová son 3 personas. No, eso es una doctrina humana. Pero los testigos se van al otro extremo y dicen, entonces Jehová es uno y entonces Jesús no es Dios. No han entendido, porque les falta revelación, que Jehová y Jesús y el Espíritu Santo son un mismo Dios. Mira, te lo voy a decir con la Biblia. Dice de la siguiente manera, Colosenses 1:15 dice lo siguiente: Él es la imagen, está hablando de Jesús, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas. A ver, si tú vas a Génesis 1, primero dice, Él es la imagen, Jesús es la imagen del Dios invisible. Ya, ¿qué te está diciendo? Ignacio es la imagen del espíritu de Ignacio. Ángel es la imagen de la persona de Ángel. Israel es la imagen del pastor Israel. No son 2. Esta es la imagen del pastor Israel. Eso es lo que está diciendo. Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿En quién se hace visible? En Jesucristo. Primera. Segunda, fíjate lo que dice despuesito. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién creó todas las cosas según este versículo? Dios. ¿Cómo se llama aquí? Y por su palabra. Y Jesucristo. Ahí la revelación, varón, también es eso. Claro. Que la palabra, ahí dice la escritura, Sí. dice el verbo, o sea, porque son versiones, ¿no? Sí. El verbo dice, tomó carne y sangre. Se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Dios mismo. Dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otra versión dice, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Eso se llama dicotomía. O sea, Dios puede ser 2 veces, o sea, puede ser las 2 cosas al mismo tiempo. Amén. Eso no lo podemos hacer los hombres. Si lo quieres racionalizar, va a ser imposible. Ahora, dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Si tú vas a Génesis 1, te vas a dar cuenta que Jehová, llamado así en el Antiguo Testamento, llamado Jesús en el Nuevo, dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Sean las lumbreras de los cielos, y se hicieron las lumbreras. Una para dominar en la noche y otra para dominar en el día, o sea, el sol y la luna. Sean hechas las estrellas, etcétera, etcétera. Entonces, si aquí nos dice que en Él fueron hechas todas las cosas, quiere decir que el que hizo todas las cosas en el principio, Jehová Padre, es el mismo que está sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué? Porque Él dijo sea la luz y se hizo la luz. Esto lo podemos ver más detalladamente en el video que se llama El Dios Único. En esta página de YouTube, métete Milagros en Misión Cristiana Sembradores y vas a ver ahí en el subtítulo que dice El Dios Único, y ahí vas a entender esta doctrina perfectamente bien, que es la doctrina del Señor Jesucristo. No voy a ahondar en ese tema, simplemente quiero que entiendan por qué los testigos no comprenden que Jesús y Jehová son un mismo Dios. Entonces minimizan a Jesús, y al minimizar a Jesús están negando al Hijo. Y la Biblia dice que al negar al Hijo, estás negando al Padre. Yo no niego al Hijo porque sé que el Hijo y el Padre son uno mismo. El Señor nos acaba de hablar en la predicación anterior a esta, del día domingo, que nos dijo, en Mateo nos enseñó el Señor lo siguiente. Dice, nadie sabe quién es el Padre realmente, más que el Hijo.
Y nadie sabe quién es el Hijo realmente más que el Padre y a quien Él se los quiere revelar. Amén. ¿Por qué nadie sabe quién es el Hijo realmente? Porque solamente el Padre lo sabe. Y nadie sabe quién es el Padre realmente porque Jesús lo sabe, porque es el mismo. Y a quien Él se lo quiere revelar, hoy te lo quiere revelar a ti. ¿Ya? ¿Por qué no se lo quiso revelar a más gente? Solo Él lo sabe. Él es soberano. Y una cosa bien importante que yo también, el Señor me reveló ahí, Sí. de que realmente Él profetizó, ¿sí? Que Sí. iba a haber un Salvador, pero no dio ningún nombre. No. Nada más es Salvador. Y ahora ya revelado sabemos que es Jesús. Que es Jesús, Sí. exactamente. Porque en realidad es Jehová, Rey, Salvador. Ajá. O sea, porque es ungido, ¿no? Sí, Jehová quiere decir Dios salva. Ajá, amén. O sea, la traducción podría ser Jesús. O sea, Jehová quiere decir Dios salva. Realmente fue escrito en arameo, JHB. En el arameo no había vocales. Era imposible para nosotros mencionarlo. Entonces, JHB quiere decir yo soy el que soy. No es un nombre, es un título. Por ejemplo, yo soy el pastor. ¿Eso es mi nombre? No. No, eso es un título. Cuando Moisés le pregunta, ¿qué les digo cuando me preguntan tu nombre? El Señor les dijo, diles que yo soy el que soy. Ahí se autonombra con un título que es el que es, pero no dice un nombre. Entonces, quien diga que el nombre del Señor es Jehová, pues realmente está diciendo el nombramiento del Señor, pero el nombre es Jesús. Eso lo pueden estudiar en Isaías 52, verso 6, con más detenimiento. Vean el video que les estoy recomendando. Miren, la siguiente cita en Colosenses 2:9, el mismo libro que estamos estudiando, nos enseña, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesús. Si Jesús no fuera Dios, o si Jesús fuera una segunda persona, no podría habitar corporalmente toda la plenitud de Dios. Porque si según la doctrina de la Trinidad son tres personas, no podría habitar toda la plenitud de la deidad en una sola, tendría que repartirse en tres. Mentira. Tampoco podemos decir que Jesús no es Dios, porque aquí nos está diciendo, en Jesús habita toda la plenitud. ¿Qué es toda la Amén. plenitud, Laura? Todo. Todo lo que existe. Todo lo que es Dios habita en Jesús. Entonces, ¿quién es Dios? Sí. Pues Jesús. Bien. Los testigos creen que Jesús, dicen que es el arcángel Miguel. Blasfemia. No es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es otro. Y no tiene la misma estatura del Señor Jesucristo, porque Jesús es Dios. El arcángel Miguel es una creación de Dios, igual que nosotros. Amén. Es una criatura. Mira, dice Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sabes por qué te leo este versículo? Porque ellos niegan que hagamos transfusiones de sangre a las personas. Ha habido casos que sus hijos mismos necesitan una transfusión y los dejan morir para no transfundirle sangre. El Señor Jesús dijo, no hay amor mayor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. ¿Sabes qué es poner la vida? En el libro de Deuteronomio nos enseña que la vida está en la sangre. Al donar sangre tú estás dando vida. Al dar vida estás haciendo lo que Jesús mandó. No hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Al dar yo sangre o donarle a otra persona, estoy poniendo mi vida por él. Mira, fíjate bien, por favor, amado. Deuteronomio 12:23, para que entiendas el contexto real de lo que el Señor Jesús... ¿Por qué dicen ellos que no se done sangre? Porque
hay una parte en la Escritura que dice el Señor, no más sangre, no más sacrificios, porque los sacrificios eran derramar sangre en el altar para el perdón de los pecados. Entonces dice, misericordia quiero y no sacrificio. Hay otra cita donde dice, no más sangre, pero no está diciendo que no transfunda sangre, está diciendo que no quiere más sacrificios. Mira, Deuteronomio... ¿Por qué lo dicen ellos, varón? Sí. Porque la Biblia dice que ya en el Nuevo Testamento, Sí. que nada más se le inculcara a los gentiles que no bebieran la sangre, porque ellos la bebían. Que no comieran la sangre. Ya la bebían así como aquí en los mataderos. Ajá. Yo le digo porque a mí me decían, Sí. no, pues que vamos al matadero fulano de Ahora, Pantla. Una cosa es que no comemos la sangre y otra muy diferente que no la transfundamos. Exactamente. ¿Por qué dice el Señor, y se los voy a leer ahorita, que no debemos beber la sangre? Fíjate bien. Porque ahí está la vida. Exacto. Ahí está la En Deuteronomio 12:23, ahí nos los enseña muy claramente. Dice, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. O sea, el Señor nos prohíbe comer sangre, porque en la sangre está la vida. Pero al hacer una transfusión, tú no estás comiendo la carne, No. la sangre, ni bebiéndola tampoco. Porque aparte eso se usaba en los ritos satánicos hasta el día de hoy, que beben la sangre de otro ser humano, Sí. para tomar poder supuestamente. Supuestamente. Entonces, eso ya no se lleva a cabo. Pero la transfusión no es lo mismo, porque la transfusión es sacar vida. Ya vimos Deuteronomio 12:23, que en la sangre está la vida. Entonces, si Jesús dijo, no hay mayor amor que este, que uno dé la vida por sus hermanos o sus amigos, yo puedo dar sangre porque estoy dando vida para uno de mis amigos. Ellos niegan las transfusiones de sangre. Vamos a continuar. Reniegan la resurrección corporal de Cristo. Dicen que Él resucitó en espíritu. Mentira. Dice Primera de Juan. Él mismo dijo, denme de comer. Comió ahí con ellos. Comió con ellos. Cuando resucitó, entró con sus discípulos y comió con ellos. Y le dijo a Tomás, a ver Tomás, ven acá. Tú dijiste que hasta no ver no creer. Préstame tu dedo. Mete tu dedo en mi llaga. Y le dijo, bienaventurados los que no necesitan ver para creer. Amén. Lo tocó, quiere decir que no venía en espíritu, resucitó en carne. Amén. Esta doctrina herética dice que Jesús no resucitó en carne, que resucitó en espíritu. Mentira. Jesús resucitó en carne. Comió, como dice el hermano Ignacio, no solamente comió, metió el dedo de Tomás en su llaga y lo sintió carnalmente. ¿Y qué sintió Tomás cuando le dijo, a ver, no, sí creo, Señor? No. Tú dijiste que no, y acá, ven. Dice, hombre de poca fe, ¿no? Ahora, fíjense bien. Mateo 28, del 6 al 7. ¿Está interesante, amados? Amén. ¿Están aprendiendo algo? Sí. Mire, para que no se dejen engañar, esos que llegan, esas señoras tan bonitas que se ven con su sombrerito, su Biblia, ¿verdad? Y los señores muy trajeados, muy bonitos, con todo respeto. Yo no estoy criticando a las personas, yo estoy criticando su falsa doctrina. Yo no he venido a juzgar gente, he venido a juzgar falsas doctrinas. Mateo 28, 6. Dice lo siguiente: ¿no está aquí pues el resucitado? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellos, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Ellos, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Y fíjense bien, ¿cómo dice? Ellos, ¿qué? Abrazaron
¿Sus qué? Sus pies. Entonces, si fuera un espíritu, ¿tú podrías abrazar los pies de un espíritu? No. Pues claro que no. Abrazaron sus pies porque venía en carne, resucitado en carne. Muy en contra de lo que enseñan los testigos de que no resucitó en carne. Voy a continuar, por favor, en el verso Marcos 16, versículo 6. Un libro anterior o posterior. Después, sí, después. Marcos 16, verso 6. Mira, mas él les dijo: no asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Bien, ahí termino esa parte y yo quiero explicarte por qué esta secta es una secta satánica. Primero, yo ya lo experimenté. Yo le pude compartir a un testigo, no a uno, me llevaban a sus ancianos y les hablaba de Dios y terminaban aceptando al Señor Jesucristo, gracias a Dios. Yo empecé a afilarme los dientes contra esta secta porque me engañaron muy feo cuando yo empecé en el Evangelio y me hicieron creer que Jesús no era Dios. Entonces yo empecé a estudiar su doctrina y empecé a estudiar la doctrina del Señor y pude tener una apologética, o sea, una defensa de la fe verdadera. Mira, dice en la primera carta de Juan 4, del 2 al 6, pura Biblia, hermano. Nada de lo que yo digo, nada de lo que yo pienso, es pura Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 4, del verso 2 al 6, dice lo siguiente. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Los testigos no confiesan que Jesús vino en carne, dicen que vino en espíritu, por lo tanto no es de Dios. Se ven muy bonitos con sus Biblias, te hablan del Señor, traen unos libros muy simpáticos, unas revistas de Despertar, de Atalaya, te hablan muy bonito de Jesús, pero lo niegan como Dios, niegan que resucitó en carne, por lo tanto ese espíritu no es de Dios. No todos, dice que vendrán ángeles disfrazados de ángeles de luz, pero en realidad son ángeles demoníacos. Lo dice en Gálatas 1. Amado hermano, tú estás aquí, dale gracias a Dios. No somos una gran iglesia, no somos un ministerio poderoso, pero tenemos una doctrina sana, una doctrina bíblica, una doctrina probada. Te lo estoy probando ahora. Mira lo que dice: todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Amado hermano, el espíritu que traen los testigos de Jehová es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vienen disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Cuidado. Mira, dice la siguiente cita. ¿Vamos bien hasta ahí, amado? Sí. ¿Sí? Si alguien me dice el tiempo que llevamos, por favor. 40 y tantos minutos. Ok, lo voy a dejar en esta cita para que no se haga muy tedioso y lo puedan captar y asimilar, porque me interesa mucho que ustedes estén muy bien entrenados. Primera de Corintios 15, 14. Si alguien la tiene, léamela, por favor.
Y si Cristo no resucitó, pues vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Los saduceos decían que no creían en la resurrección de Cristo. ¿Quiénes son los saduceos? El día de hoy siguen operando, los gnósticos. No creen en la resurrección de Cristo. Entonces, si yo no creo en la resurrección, es vana mi fe. Porque yo estoy aquí, ¿sabes por qué? Porque sé que he de morir un día, pero cuando venga el Señor Jesucristo resucitaré juntamente con Él. 1 Corintios dice también que los que no hayamos muerto, seremos transformados. Hermano santo, no tarda el tiempo que venga el Señor por su iglesia. Las últimas señales que habló el Señor se están cumpliendo. La guerra de Gog y Magog, o sea, de Rusia contra el pueblo del sur, que es Israel, está a punto de estallar por medio del conflicto en Siria, que tiene 6 años operando esa guerra. Estados Unidos defiende a Israel, Rusia defiende a Siria. Estas dos grandes potencias están a punto de tener un colapso. Lee Ezequiel 37 y 38, puedes ver en los videos que estamos subiendo a este canal la guerra de Gog y Magog, y te vas a dar cuenta que todo se está cumpliendo al pie de la letra. Todo lo que el Señor profetizó se está cumpliendo. Ese es un estudio escatológico. Esto es un estudio apologético. Estamos tomando la Biblia y discerniendo la Biblia y aprendiendo la Biblia para que no te dejes engañar. Por favor, busca estos videos que te voy recomendando para que enriquezcas tu conocimiento y puedas enseñarlo a otros. Que Dios te bendiga, dale like a esta enseñanza y púchale a la campanita para que te lleguen las demás notificaciones. Que Dios te guarde.